Entonces, Bárbara, si te parece, empiezas tú y luego Imanol y nos cuentas eso, si has tenido algún contacto, o sea, alguna experiencia en entrevista previa o en procesos de selección de personal. Me llamo Bárbara, tengo 36 años, ya estoy en mi etapa final de la carrera deportiva. De hecho, quería retirarme ya, pues ahora, cuando acabasen las competiciones. Pero como se ha quedado así a media temporada, pues no sé si nos quedaban 3 competiciones grandes por acabar esta temporada y no sé si hacerlas el año que, bueno, en septiembre, octubre, diciembre o no. Bueno, entonces ya me iba a reincorporar al mundo laboral. Sí que estuve ahora pues a lo mejor hace 10 años que ya no estoy trabajando, o sea que solo me dedico a competir. Y antes sí que había tenido algunas. Yo soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y he hecho un máster en alto rendimiento y bueno, antes he estado trabajando en escolares, en centros deportivos, en un colegio estuve unos meses de profesora y alguna he hecho, sí, no tanto como para una empresa grande de selección de personal, era más con contactos ya más informal, con algún conocido previo. Muy bien. Pero bueno, sí que recuerdo una que hice para una empresa grande que al final, bueno, ni me acabó interesando el trabajo ni tampoco me llamaron, que es la primera que, bueno, que fui a una empresa que tenía unas instalaciones grandes, que se veía que tenía personal de recursos humanos y esa es la única y que me sentí un poco perdida, la verdad. Muy bien. Imanol, cuéntanos. Bueno, yo no he tenido ninguna experiencia así, o sea, no he hecho ninguna entrevista de trabajo porque todavía no he trabajado ni nada. Estudié magisterio de primaria, deportivo, y quería, o sea, un poco informarme, ¿no? De cara a un futuro. Todavía no me voy a retirar, ¿no? de la alta competición, pero bueno, ya que este año iba a empezar a hacer las prácticas, pero justo con el coronavirus, pues no he podido hacer. Y era ya meterme un poco ya en el mundo laboral, un poco asomar la cabeza, pero no he podido hacer nada, ¿no? En ese sentido, entonces un poco buscar información de cara al futuro es para mí un poco. Perfecto, muy bien, pues nada, ya nos hacemos idea un poco de los perfiles y de lo que habéis hecho, vuestro conocimiento en cuanto a procesos de selección. Ahora os voy a pedir que os pongáis en mute, lo que os decía, nos comunicamos a través del chat y bueno, chicas, pues a vosotras también, adiós, yo voy a compartir la pantalla y dejo de veros, pero Olimpia está al tanto, os dejo con ella, ¿vale? ¿Sí? Espera, porque estaba por ahí Caco y Manol. Vale. Hola, Caco. Soy Ana. Bueno, pues mira, está Imanol, vale, Bárbara, Caco. Sí. No, vale, nos faltaría Arantxa, ¿no? Pero no se ha conectado. Vale, Caco, nos falta tu presentación sobre experiencia en entrevista de trabajo o en procesos de selección. Si nos haces esto en 2 minutos, empezamos. Buenos días, soy Juan Aramburu. Hola. Y no tengo ningún tipo de experiencia de... Vale. Vale. Muy bien. Bueno, soy Ana, voy a llevar a la sesión adelante y mi compañera Olimpia, saluda, va a estar un poco con el chat y viéndoos las caras, porque yo comparto y ya dejo de veros. Me pongo en compartir pantalla. A ver si funciona, Joya, lo siento, porque llevamos casi 15 minutos intentando hacerlo. Venga, adelante, vamos allá. Ya, vale. Venga, ahora sí que va a salir. Seguro. Perfecto, Ana. Vale, ¿me veis? Sí. Bueno, no te vemos, pero vemos la pantalla. ¿Veis la pantalla? Genial.
Genial, vale. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la sesión que teníamos un poco prevista. Mis disculpas por el retraso y por el tema técnico, pero bueno, hemos hecho 101 pruebas y en todas nos había ido perfecto, como ahora. Venga, adelante. A ver, me comentabais que en entrevista de trabajo pues tenéis diferentes experiencias. Es importante tener experiencias antes de acceder a la entrevista que me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar hacer durante esta sesión, bueno, pues una introducción, una visión general de cómo afrontar una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, os voy a compartir un poco el contenido que tenemos previsto, que sería una visión general de lo que es la entrevista y, bueno, pues las fases que normalmente tiene una entrevista de trabajo, cómo son las entrevistas hoy en día, que son entrevistas basadas en competencias, y luego sí que os queremos trasladar unas claves basadas un poco en pues, lo que las empresas de selección de personal piden a los candidatos y a las candidatas. Entonces, bueno, pues cómo me preparo para tener éxito, ¿no? Por la primera parte voy a ir un poquito más rápida, no me voy a detener mucho porque es una visión pues, muy general y además tenéis el contenido escrito. Y sí que me voy a detener un poco más en la segunda parte, que me parece igual la más interesante, de cómo unas claves, ¿no? para prepararme más allá de lo que es la entrevista de trabajo, ¿vale? Venga, pues adelante, voy adelante con ello. A ver, la entrevista de trabajo al final es la fase final de los procesos de selección, de cualquier proceso de selección. ¿Por qué digo esto? Porque una entrevista normalmente siempre se da, excepto en la administración pública, que hay contrataciones sin entrevista. En la empresa privada siempre hay entrevista. Puede haber o no currículum, puede haber o no un contacto previo, pero entrevista siempre. Entonces, es una parte muy importante de si, pues en los procesos de selección de personal, si yo quiero acceder a una empresa, sé que voy a tener que pasar por una entrevista. Estas entrevistas, como muy bien nos comentaba Bárbara, pueden ser entrevistas que nos las haga una empresa de selección de personal, una empresa de trabajo temporal, un departamento de recursos humanos, y entonces las entrevistas son mucho más elaboradas, mucho más con profesionales que se dedican a esto, o puede ser con empresas más pequeñitas, un poco como Bárbara también nos contaba, que han sido pues a través igual pues de contactos personales o que ya le conocía pues en un colegio o no sé, en empresas, en pymes, muy pymes, o imaginaos pues en una empresa, en una oficinita o en un, no sé, me voy a ir a un ejemplo pues al de una frutería, por ejemplo. La persona que me va a hacer la entrevista no va a estar entrenada, ¿de acuerdo? Pero lo normal es hoy en día pasar un filtro con personas que sí están entrenadas, y es ese tipo de entrevista al que voy a hacer mayormente referencia, porque si yo estoy entrenada para hacer una entrevista con profesionales, también estoy entrenada para hacer una entrevista con personas que no están observando o no son profesionales de las entrevistas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en general sí que voy a ir a describir una entrevista de este tipo, una entrevista de selección de personal que me hecha por personas profesionales y entrenadas en hacer entrevistas. El error más común, asistir siempre a las entrevistas sin prepararlas. Es muy importante preparar las entrevistas, tener en cuenta que las entrevistas de trabajo no, o sea, es el tú a tú. Un currículum, al final puedo darle 1000 vueltas, puedo perfeccionarlo, puedo comentarle a alguien, oye, ayúdame a hacerlo, tal. Pero es que en la entrevista ya no hay opción. Cuando estás, ya te la juegas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es importante lo que os decía, un proceso de preparación. Es un proceso, bueno, pues que merece la pena y además que nos va a ayudar no solo en esta fase de entrevistas, sino está muy conectada con la fase de preparación de currículum a nivel personal, como ya vais a ver. Vale, ¿qué tengo que saber? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, pues lo importante es saber cuáles son los objetivos de la persona que entrevista. Es decir, va a intentar averiguar si eres la persona adecuada, de descubrir sobre todo tu motivación y predecir tu rendimiento en la entrevista. ¿Qué pasa? Que esto en un tiempo limitado, claro, y no voy a saber nunca
cuál es el tiempo que me van a dedicar. Por lo tanto, ya os voy lanzando algún mensaje, alguna clave. Es muy importante que lo que yo tenga que decir lo diga desde el principio. Lo importante desde el principio, porque es que igual me cortan, aunque yo quería contarles lo maravilloso y la experiencia estupenda que tengo en tal, igual me corta y ya se pasa a otra pregunta. Entonces, es importante que lo que yo quiera decir se lo lance desde el principio, para que esa persona la información importante la tenga sí o sí, independientemente del tiempo que me vaya a dar para conocerme, ¿no? Porque las entrevistas pueden durar 1 hora, 2 horas, pueden durar 15 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es mi objetivo? Pues evidentemente demostrar que, bueno, pues que soy la persona adecuada para ese puesto. Y para esto tengo que utilizar diferentes herramientas que ya vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, tanto verbales como no verbales. Es fundamental causar una impresión positiva en el entrevistador o la entrevistadora. Por lo que os decía, te voy a tener un tiempo limitado, quizás normalmente de 20 minutos a 1 hora, en la que la primera impresión, la impresión positiva, es fundamental. De hecho, bueno, sabréis, y en vuestra vida cotidiana, que una primera impresión positiva es estupenda y ves en positivo a la persona que te acaban de presentar, pero una primera impresión negativa es dificilísimo levantarla. O sea, como una persona te dé una primera impresión negativa, pues es que es muy complicado que darle la vuelta a esta situación. Entonces, bueno, todas estas claves tenemos que tenerlas en cuenta en una entrevista de trabajo. Os voy a contar un poquito, antes de entrar en harina, os voy a contar cuáles son las fases de la entrevista para que tengáis una idea de la estructura, ¿vale? Porque aunque sean entrevistas espontáneas, normalmente siempre tienen estas fases, ¿vale? Hay una fase inicial, que es la primera toma de contacto, y en el que toma especial relevancia la imagen, lo que os decía de la primera impresión, ¿vale? Es el entrevistador o la entrevistadora el que toma una actitud proactiva, el que indica lo que hay que hacer. Normalmente esto va a pasar durante toda la entrevista, menos al final, que normalmente tengo más opción de hablar o de tomar yo la iniciativa como entrevistada. Y en esta primera fase, el lenguaje no verbal tiene muchísima importancia. La forma de saludar, la presencia física, el look elegido para la entrevista, la postura corporal, ¿vale? En todos estos aspectos os voy a ir profundizando un poquito, ¿vale? A lo largo de la sesión. Vale, el desarrollo de la entrevista. Vale, en el desarrollo de la entrevista me van a hacer preguntas concretas para profundizar en el currículum y, a ver, normalmente hay 2 tipos de preguntas, ¿vale? Hay unas preguntas curriculares para averiguar que lo que yo he puesto en mi currículum o ampliar, pues es verdad o que está de acuerdo con los objetivos de la persona, o sea, del puesto de trabajo. Y hay una parte de la entrevista que es competencial, en el que se va a intentar ver las competencias personales, ¿de acuerdo? Pero es en esta fase, en el de desarrollo, cuando se mantiene un diálogo, un pregunta-respuesta y van a intentar conocernos, ¿de acuerdo? Porque si solo quisieran saber nuestro historial profesional, pues con ver LinkedIn o ver el currículum ya se haría. Entonces, el objetivo de verdad de la fase de desarrollo de la entrevista, bueno, y en general de toda la entrevista, es conocernos como personas. Entonces, hay la fase de cierre en la entrevista, bueno, pues normalmente se hace una conclusión, un resumen, hay veces que sí, otras veces que no, depende del estilo de la persona que entrevista, y también tendréis la oportunidad de hacer preguntas. Es muy importante también en esta fase preparar estas preguntas. ¿Qué voy a preguntar yo? ¿Vale? Siempre hay algo que podemos preguntar. Hombre, si no tengo nada que preguntar porque me ha quedado todo clarísimo, pues no pregunto, pero sí que hacer alguna pregunta denota interés por el puesto, ¿vale? Sí, cuanto más haya profundizado en la preparación de la entrevista, seguramente más preguntas me hayan surgido, ¿vale? Entonces es importante también en esta última fase tener alguna pregunta y
tener muy claro que no ha terminado la entrevista, que es una despedida, pero no ha terminado la entrevista. Me siguen evaluando. Todo el proceso de entrevista es una evaluación de mí misma. Desde el primer momento, desde que yo mando mi currículum, me están evaluando. Forma parte del proceso de selección. Desde que me llaman para concertar o me mandan un email, cómo yo contesto, cómo contesto a esa llamada, cómo llego al sitio de la entrevista, cómo me despido, cómo saco el coche del parking. O sea, no es ninguna tontería, no es ninguna anécdota. Todo va a formar parte de la evaluación del candidato o de la candidata. Por tanto, es fundamental mantener cierta tensión hasta el final. Y esto creo que sabéis bastante. O sea, tensión no quiere decir nervio, que yo esté nerviosa. Quiere decir que estoy tensionada porque es una prueba. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nos debemos tomar la entrevista. Intentar controlar los nervios, sí, pero mantener esta cierta atención, esta tensión hasta el último momento. O sea, hasta el momento en que ya dejo de tener contacto con el entrevistador, con la entrevistadora, con el bedel, me da igual, o sea, con quien sea. ¿De acuerdo? Vale, bueno, y lo que os decía al principio es que en estos momentos se están haciendo entrevistas basadas en competencias. Las competencias toman un valor muy importante. Esto no ha sido así siempre en los procesos de selección de personal, pero sí que en estos momentos os aseguraría que prácticamente todos los procesos de selección de empresas y de departamentos de recursos humanos, procesos de selección, digamos, hechos por profesionales, están basadas en competencias. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que tengo que tener muy claro cuáles son esas competencias, que son las, os hemos hecho bueno, pues para que tengáis un ranking de las competencias más valoradas por las empresas y lo que van a hacer va a ser preguntarme por esas competencias, porque les interesa saber si las tengo o no las tengo, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cómo hacer una preparación de esta parte, porque no van a valorar siempre todos. Igual para un puesto necesitan una persona con más adaptación al cambio o con más capacidad de trabajar en equipo o con más capacidad de empatía, depende del puesto. Pero he querido que las tengáis presentes porque realmente desde mi punto de vista, estas son las claves para superar con éxito una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el currículum lo puedo preparar, mi trayectoria profesional lo puedo preparar, pero cómo responder a preguntas, cómo demostrar que yo tengo esas competencias, lo tengo que tener preparado también, pero no forma parte de mi historial profesional, no forma parte de mis años de experiencia, o sea, es otro discurso sobre mí misma, sobre mis competencias personales, sobre cómo soy. Y preparar esto es una de las claves de éxito de la entrevista. Esto os lo voy a ir repitiendo, ¿no? Porque es un mensaje, es como un mantra que espero que os quede fijado, ¿no? Porque ya os digo que es desde mi punto de vista, la parte más importante de la preparación de la entrevista. Vale, entonces, ahora vamos una vez que tenemos una visión general de lo que puede ser una entrevista de trabajo, ¿vale? Tengo que prepararme para todas las partes, para el antes de la entrevista, para el durante y para el después de. Entonces, voy a preparar, ¿cómo voy a preparar estas fases, estas partes de la entrevista? Bueno, pues os voy a ir dando unas claves que son de sentido común, pero conviene recordarlas y luego vamos a ir pasando a cómo preparar en profundidad pues, la información sobre la empresa, sobre el puesto de trabajo y sobre mí mismo o sobre mí misma, ¿de acuerdo? Entonces, las claves para preparar el antes de. Tengo que saber cuándo y dónde es exactamente la entrevista. Ir al sitio de antemano, conviene ir al sitio. Muchas veces damos por supuesto que sabemos dónde es y, bueno, pues con el Google Maps, ver los medios de transporte, cuánto se suele tardar, si hay atascos o no hay atascos. Esto parece trivial, pero os puedo asegurar que llegar tarde a una entrevista no es nada trivial para la valoración de la candidatura, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues hay temas que ayudarían.
enterarse del nombre del entrevistador, conocer el puesto, informarse del estilo, de la cultura de empresa, informarse del puesto a cubrir y preparar el perfil, evidentemente. Y, bueno, pues luego en el antes de supone ponerse ropa, bueno, elegante, cómoda, un poco depende del puesto, ¿no? No exagerar en la forma de vestir, no exagerar en cómo me perfumo. Y si tenemos varias entrevistas con la misma persona, porque hay veces que me hacen 2 y hasta 3 entrevistas, pues intentar eso, cambiar la ropa que llevo, que también que no sea el traje de las entrevistas. No sé si me explico, porque esto también lo van a valorar, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esa impresión que doy por mi aspecto personal? Vale, entonces vamos a preparar lo que os decía, la información sobre la empresa, sobre el puesto de trabajo y sobre mí misma, fundamental. Entonces, ¿cómo preparo la información sobre la empresa? Bueno, pues convendría conocer todos estos datos que os digo. Es muy importante, pues, hombre, en estos momentos tenemos Internet, hay informes de la Cámara de Comercio. Si conozco a alguien, es fundamental hablar con alguien que pueda conocer esa empresa, bien porque trabaja, bien porque tiene algún familiar trabajando allí, bien porque es cliente pues no sé si, por ejemplo, voy a echar el currículum a, pues como decía Bárbara, a algún centro escolar, ¿no? Como profesor de actividades deportivas, pues si conozco alguna persona que está vinculada, algún proveedor de ese colegio, algún alumno o alguna alumna, en fin, tengo que hacer un poco de investigación, ¿de acuerdo? Y esto, tener todos estos datos nos va a ayudar a preparar mi perfil, o sea, cuál es la imagen que yo voy a dar de mí misma en esa entrevista, porque voy a saber cuál es su cultura corporativa, ¿de acuerdo? Y además, estas claves, que la información sobre la empresa, me van a ayudar a hacer las preguntas finales, ¿no? Pues, por ejemplo, si veo que tiene muchos departamentos o hay... bueno, pues puedo preguntar sobre con cuántos departamentos voy a trabajar o no, en fin. Se trata al final de intentar tener en la cabeza una imagen de esa empresa, ¿no? Y también por mi parte ratificarla en esa entrevista, porque al final igual no me interesa como empresa. Resulta que su cultura empresarial o su forma de trabajo pues no me interesa y yo también puedo decir que no a ese proceso de selección, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el momento de captar esa información sobre la empresa. Vale, perdón. Información sobre el puesto de trabajo. Debo analizar la información que publican, preguntar a personas en puestos similares, a personas de la misma empresa. Sobre el puesto de trabajo, si no tengo algún contacto o no conozco, es más difícil conocer esa información, es más complicada. Puedo navegar en LinkedIn y buscar la información que han dado en otras ofertas de empleo, por ejemplo, porque eso sí que suelen especificar, y puedo hacerme una idea de cuáles van a ser las responsabilidades, qué tipo de maquinaria, qué tipo de actitudes, qué niveles de responsabilidad hay en este puesto de trabajo, ¿vale? Es importante que prepararlo, ¿vale? Para todas las preguntas que me hagan sobre competencias, por ejemplo, personales o curriculares, yo puedo enfocarlas hacia dar respuesta a las necesidades de ese puesto. Es importante que enfoquemos, es decir, no hablar en general, porque al final tenemos una trayectoria vital, curricular, de experiencias, tanto en nuestro ocio, en nuestro tiempo libre, en nuestras aficiones, en nuestra profesión. Tenemos una trayectoria amplísima. Entonces, es importante, muy importante, adecuar esa trayectoria, todo lo que yo puedo contar, prepararlo para adecuarlo a lo que ellos necesitan como empresa, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de hacer esta adecuación, voy a dar respuestas mucho más concretas y mucho más útiles para esa valoración, ¿vale? Entonces, es lo que os decía, igual estas claves que os damos, ¿no? Os ayudan a ir analizando el puesto de trabajo. Es importante reflexionar sobre esto, no lo solemos hacer. Solemos ir un poco a la torera, ¿no? O sea, bueno, pues vale, es un puesto de trabajo X y
bueno, pues me voy a seguir con el ejemplo que ponía Bárbara, ¿no? Es un puesto de trabajo sobre empresa, sobre un colegio y bueno, como sé más o menos cómo funciona, pues no es lo mismo qué tipo de centro es, si hay qué número de alumnado hay, con qué tipo de herramientas cuentan, pues si tienen piscina, no tienen piscina, sí, en fin. Es importantísimo adecuar. ¿Por qué? Porque no voy a tener mucho tiempo, o sea, no voy a tener todo el tiempo del mundo para explicar todas mis competencias ni mis habilidades. Entonces, cuanto más concreto, más adecuado sea, voy a dar primero una imagen de que me he preparado la entrevista y, por tanto, que tengo mucho interés en este puesto de trabajo. Y segundo, voy a ser capaz de dar respuestas que les interesen más. Vale. Información sobre mí mismo o sobre mí misma. Tenéis aquí un abanico de competencias personales para que podáis prepararlas. Tenéis que reflexionar sobre las más demandadas y sobre las que penséis que competen a ese puesto. No es lo mismo presentarse a un puesto de responsabilidad, por ejemplo, un mando intermedio o un director gerente, que presentarse a un puesto de, pues no sé, que tenga que ver con la orientación al cliente, ¿de acuerdo? O que tenga que ver con el desarrollo de un trabajo más rutinario. No es lo mismo. La información, las competencias personales que van a valorar son diferentes. Y además, la empresa va a tener un ranking propio. Es decir, si yo me presento a un puesto, vamos a suponer, de monitor deportivo, me van a valorar más la creatividad, la empatía, la orientación al cliente, la iniciativa, ¿de acuerdo? Y quizás, bueno, pues el liderazgo es importante, pero igual no tanto, ¿vale? La capacidad de negociación es importante, pero igual no tanto. Por lo tanto, ellos van a tener un ranking de cuáles son las competencias más importantes para ese puesto. Eso lo tenemos que interpretar. Si me he preparado bien, si he tenido acceso a la información sobre el puesto de trabajo, voy a acertar más en esa preparación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que reflexionar sobre estas competencias y preparar una descripción de mí misma basada en ejemplos, ¿vale? Las entrevistas por competencias suponen que me van a pedir, van a intentar valorar estas competencias en base a ejemplos que yo dé de situaciones que he vivido. O sea, no vale decir, pues yo soy una persona, no sé, muy empática o trabajo muy bien en equipo, ¿vale? Y me van a decir, ¿y por qué? Cuéntame un ejemplo, cuéntame una situación en la que esto ha sucedido, en la que tú has trabajado muy bien en equipo, en la que tú has sido muy empática o en la que has sido muy creativa. Dime una solución creativa que has dado a un problema. O sea, la entrevista basada en competencias me van a preguntar sobre mí misma y me van a preguntar sobre ejemplos en los que yo he puesto en práctica esas competencias personales. Por lo tanto, es muy importante. Esa parte, como os decía al principio, es fundamental porque al final las otras ya me las sé, pues ya sé que yo he hecho un máster en tal o tengo las partes curriculares ya me las sé, pero las partes competenciales normalmente yo no me siento a pensar, a ver, voy a sentarme en mi sofá y a pensar sobre, no sé, lo empática que soy. No. Este es un trabajo que normalmente no lo hacemos. En la sesión de entrevista, Eva os animaba a hacer un DAFO sobre las partes, pues sobre esto mismo, ¿no? Sobre un análisis de mí misma. Entonces, sí que es fundamental preparar ejemplos concretos porque nos los van a preguntar, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las partes que menos se suelen preparar y más importantes de la entrevista. Esta es una de las claves para tener éxito en superar una entrevista de trabajo. Vale. En cuanto... Ay, un momentito, por favor, que me he ido. Vale, en la información sobre mí misma es fundamental que prepare los aspectos negativos. ¿Y esto qué quiere decir? En todas las entrevistas, si el entrevistador está preparado o preparada, me van a preguntar por aspectos personales positivos
y negativos, de una o de otra manera. Esta es la pregunta del examen que siempre cae. O sea, y aquí sí que os voy a pedir que hagáis una acción de fe en lo que os estoy diciendo, porque siempre, 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 de una manera o de otra, me van a preguntar por mis aspectos positivos y por mis aspectos negativos. Los positivos, bueno, también os suele costar preparar, pero bueno, como os he dado antes ya claves sobre, competencias, entonces, bueno, pues siempre puedo tirar de ahí, ¿no? Si yo he analizado el puesto, sé qué competencias van a querer o me las puedo imaginar y puedo incidir más sobre esas, ¿de acuerdo? Pero los negativos nos cuestan mucho. O sea, por experiencia os digo que esta es una de las partes que más nos cuesta y que si no los preparamos vamos a soltar cualquier barbaridad, como por ejemplo cuando me preguntan, dime algún aspecto de mejora, algo que tú mejorarías de ti mismo y sueltas una barbaridad como que, pues mira, es que soy muy impuntual, me cuesta mucho levantarme de la cama por las mañanas, pero esto es verídico, ¿eh? Esto es verídico de una entrevista, aunque os pueda sorprender. De una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los nervios juegan malas pasadas, respondo pues lo que no debo responder si no me lo he preparado. Entonces, aquí es fundamental practicar los puntos fuertes y los puntos débiles. También otra pregunta que me suelen hacer es, háblame de tus fracasos, cuéntame un fracaso que hayas tenido. Esta también es del libro, ¿eh? Entonces, claro, tengo que contar algo en lo que fracasé, pero no dejarlo ahí y que sea un fracaso asumible, evidentemente, y dar una respuesta en la que yo prepare cómo superé ese fracaso, reformular, darle la vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí que os animo a que preparéis 1, 2 aspectos negativos y que seáis capaces de decir, de defenderlos, digamos, de decirlos en positivo, ¿vale? Por ejemplo, la típica es que soy demasiado responsable, ¿vale? Esa no nos vale. Si es una persona entrenada en entrevista, te va a decir, bueno, piensa un poco más porque esa en realidad no es un aspecto negativo. Quiero decir, te pueden echar atrás preguntas, o sea, respuestas tuyas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si me permitís, me voy a ir a la sesión y aquí sí que os voy a pedir que alguien se atreva. Hola, no sé si me veis. ¿Me veis? ¿Sí? ¿No? Vale, voy. Todavía no, Ana. A ver. Vale, estoy volviendo a la cámara. Sí que os pediría que os atreváis a dar algún aspecto negativo. A ver, algo negativo que seríais capaces. No me deja la cámara, no sé por qué. Vale. Bueno, es igual, aunque no me veáis. Yo sí que os veo a vosotras, os estoy viendo a todas. Vale, estoy compartiendo. ¿Me veis? No. No. Bueno, no importa. No me voy a arriesgar a quitar la pantalla. Aquí en chiquitín sí que me veis. ¿Me veis aquí en chiquitín? Vale, sí. No me voy a arriesgar a quitar compartir pantalla por si nos sucede lo de antes. Entonces, venga, animaros a esto, que es una de las claves. Venga, ¿quién se animaría a decir algún aspecto negativo? Bárbara, venga. Sí. ¿Qué os parece, Caco y Manol? A ver, ¿quién se anima? Que levante la mano. Un aspecto negativo que se pueda decir. Es que un fracaso. Yo los que pienso son un poco, pues yo soy demasiado exigente, pero no sé si es lo que me... Vale, sí, puede ser. Entonces te va a decir, bueno, pero eso en realidad no es un aspecto muy negativo. Entonces tú tienes que dar esa explicación, ¿vale? Cuando os hagan una pregunta comprometida, es muy importante que la expliquéis y en esa explicación que salgáis bien parados o bien paradas, ¿de acuerdo? Vale, soy demasiado exigente, Bárbara, estupendo, es una respuesta que nos puede valer. Y luego le dices, esto me ha traído algunos problemas, le explicas por qué, pero en realidad le estás diciendo una ventaja, porque nos gustan las personas exigentes consigo mismas. ¿Me explico?
Entonces, es importante que por lo menos uno, nos van a pedir hasta 3, pero con que responda a uno valdría. Pero sí que lo tengo que tener preparado, porque si no me quedo en blanco como os habéis quedado, ¿vale? Fijaros que no es una prueba, que es una sesión, que estáis como escuchantes, ¿vale? Y sin embargo nos quedamos clavados con estas preguntas, ¿vale? Entonces es fundamental que lo preparemos, ¿de acuerdo? Preparar una respuesta como la que tú me acabas de dar, por ejemplo, ¿vale? Si no les vale ya nos lo van a decir, pero sí que tenemos que estar un poquito alertas porque o nos preguntan, otra pregunta muy habitual es por un fracaso que hemos tenido, ¿vale? Y esto hay que saber argumentarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vuelvo a la presentación. Vale, como os decía, es importante tener preparada esta información de 2 o 3 aspectos personales positivos y 2 o 3 aspectos personales negativos, ¿vale? Y convertirlos en una ventaja. Lo que hemos intentado hacer ahora con Bárbara, que ha dado una respuesta, en este caso, adecuada a este tema. Vale. Al llegar a la entrevista, esperad un poquito. Vale, sí. Vamos ahora a trabajar algunas claves para en cada momento de la entrevista cómo preparar, ¿vale? Claves para tener éxito. Fundamental, llegar con margen suficiente para evitar llegar tarde. Comprobar mi aseo personal. Esto, a ver, es duro decirlo, pero si yo llego tarde, hace calor, es verano, empiezo a sudar las manos, las axilas, bueno, pues tengo que darme 5 minutitos para corregir todo esto. Llevar una copia del currículum. Las titulaciones, bueno, normalmente si las quieren comprobar nos las piden más adelante, ¿vale? Aquí sería un poquito más flexible, sobre todo el currículum sí, es importante que llevéis por si tenéis que echar mano de él en algún momento, aunque evidentemente las personas que nos van a hacer la entrevista ya lo han leído y lo tienen, ¿de acuerdo? Tener a mano libreta y bolígrafo por si me tengo que apuntar algo. Ahora, por favor, no os pongáis a jugar con el bolígrafo en la entrevista. Este es un error potente, que tengo un bolígrafo, un anillo, entonces como estoy nervioso, me pongo a jugar con esto y despisto mi atención de lo que tengo que decir. Entonces, ojo con tener encima de la mesa algo que me pueda despistar. Y es importante tratar de manera formal, pero también cordial. Esto nos lo da que primero que lleve la entrevista preparada y sea capaz de controlar mis nervios. Como en esto creo que sois expertos y expertas en el control un poco de los nervios en una competición, tenéis muchísima ventaja. Estáis, bueno, pues más preparados que otras personas para afrontar este punto, ¿no? de tensión, pero con nervios. Es muy importante porque al final me permite expresarme con mucho más naturalidad, bueno, pues ser mucho más directa, sin ese nervio que hay veces que hasta tampoco no me permite ni hablar con claridad, ¿no? Para el tema de los nervios sí que os aconsejaría llevar un botellín de agua, que parece una tontería, pero hay veces que las situaciones de tensión me impiden hablar porque se me queda la boca muy seca, no porque haya hablado mucho, sino por los nervios. Entonces, bueno, pues si lleváis un botellín de agua y lo dejáis y en algún momento tenéis que echar mano de él, pues fenomenal. Este es un truqui que, bueno, pues suele ser muy útil. Vale, entonces... claves para trabajar durante la entrevista. Durante la entrevista es muy importante tener en cuenta que me van a evaluar, ya os lo he dicho, ¿de acuerdo? Me van a ver, vale, un momentito, me van a evaluar. Es muy importante mantener la alerta. Saber que no es una situación informal, saber que
Por ejemplo, no sentarme hasta que me lo indiquen. Bueno, si es una situación natural, ya sale, ¿no? Dar la mano, estarte, no va a ser. Normalmente los entrevistadores intentan que os sintáis cómodos, o sea, que no hay que forzar esto, pero sí que sepáis que lo van a valorar, ¿de acuerdo? El que una persona que llega se sienta y no espera que le indiquen o a que le den la mano, este tipo de detalles que parecen obvios, bueno, pues los nervios a veces hacen que no los tengamos en cuenta. Entonces, aunque lo que os ponga aquí os parezcan, bueno, pues que es evidentemente de sentido común, bueno, pues hay veces que no es tanto. Entonces, sí que es bueno pegarse una leidita a todas estas claves, ¿vale? No sentarte hasta que te lo indiquen. Bueno, pues esto suele ser algo natural, ¿vale? Darle la mano. Esta primera impresión de la mano es muy importante. ¿Por qué os digo esto? Porque hacer la prueba, por favor. O sea, una presión inadecuada puede denotar desde falta de interés hasta que es una persona débil de carácter. Y estas conclusiones las sacan los entrevistadores, de verdad, ¿eh? Y una presión demasiado fuerte pues puede dar sensación pues, de prepotencia o tal. Entonces, son aspectos no verbales que el entrevistador va a estar capacitado normalmente para evaluar y es importante que los tengamos en cuenta. Bueno, pues la forma, sentaros intentar de manera relajada, apoyándolos en el respaldo de la silla y mirar a los ojos al hablar. Forma parte de mantener la atención, ¿no? Del control del no verbal. Y tener en cuenta que aunque se dirijan a vosotros en un tono muy cordial, no son vuestros amigos o vuestras amigas, ni siquiera aunque ya conozcáis a esa persona. En esos momentos es la persona que está evaluando si tú vas a pasar como candidato o no, ¿vale? Aunque parezcan muy cordiales, yo he visto hasta entrevistadores que dicen, bueno, si te parece como es la hora del café, vamos a terminar la entrevista en la cafetería y te llevan a la cafetería y te tomas un café con esa persona y no es tu colega, te sigue evaluando en un ambiente más informal, quiere que te relajes y que le digas de verdad cómo eres. Entonces, aquí está la importancia de saber que es un proceso de evaluación y que me tengo que, bueno, seguir siendo consciente de que me están evaluando. Me están evaluando, pues, cómo soy capaz de afrontar imprevistos, en fin, cada entrevistador, digamos, que tiene sus trucos para evaluar aquellas competencias que le parecen más importantes. Vale, entonces sería muy importante ya durante la entrevista preparar en profundidad cómo obviar aspectos delicados, las posibles preguntas y respuestas, tanto profesionales como personales, y el uso de un lenguaje positivo. A ver, vamos a ver a continuación, y esta es la parte que más me interesa de toda esta sesión de preparación, qué posibles preguntas y respuestas me pueden hacer, las tenéis escritas, hay miles más, pero bueno, lo importante es que yo me lo lleve pensado, que le dé una pensada a todos estos aspectos, ¿vale? Cómo obviar aspectos delicados. Aquí sí que os diría que muchas veces, más que lo que yo diga, es cómo lo diga, cómo lo defienda. Porque si yo he tenido un periodo en el que me falta experiencia, por ejemplo, ¿no? Vale, queda evidente en el currículum. ¿Y cómo lo defiendo? Eso es la clave. ¿Cómo defiendo? No tanto lo que diga, sino cómo lo diga. Sí, vale, pues puede que mi experiencia no sea muy dilatada, por ejemplo, pero una buena respuesta sería, pero he hecho tanto en los sitios donde he estado como en mi experiencia en prácticas, como mi experiencia como voluntaria en una entidad, por ejemplo, pues hace que tenga un conocimiento profundo, pues, por ejemplo, de las relaciones personales, en fin, aquí es echar mano de aspectos personales que me puedan interesar y, digamos, dar una respuesta que les esté dando claves
pues si no tengo experiencia, pero seguramente sí que tendré pues algún periodo de voluntariado, he hecho prácticas, o sea, tengo que saber darle la vuelta, defenderlo, ¿eh? Y para esto, pues lo que os decía antes, el mantra, me tengo que preparar la entrevista, si no, pues no voy a ser capaz de improvisar todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues me tendría que preparar en profundidad cómo obviar estos aspectos delicados. Hay un vídeo que os hemos puesto al final, que es el de En busca de la felicidad, en el que no sé si conocéis la película, pero está muy bien. Hay una parte en la que le entrevistan y, claro, llega a la entrevista en una situación pues muy, bueno, pues horrible, y podéis echarle un ojo al final, si tenemos tiempo, que me temo que bueno, que igual no, nos vamos a pasar un poquito por todo el tema técnico que hemos tenido, pero que sí que estaría, es un alegato, es una forma muy bonita de hacer un alegato, resaltando sus virtudes y haciendo, bueno, pues una respuesta creativa a preguntas muy complicadas como ¿cómo vienes a una entrevista de trabajo sin camisa?, por ejemplo. Entonces, y bueno, pues me imagino que habréis oído igual esta respuesta y de, bueno, pues porque tengo porque, bueno, me contrataría porque he traído unos pantalones maravillosos, o sea, que te hace reír, al entrevistador le estás diciendo que eres creativo, que eres imaginativo y que de alguna manera, bueno, pues tienes competencias personales, ¿no? Aunque tu aspecto físico, pues no haya sido el más adecuado. Este es un ejemplo que os digo de que es muy importante preparar todo lo que yo he hecho, todo lo que yo sé hacer, ejemplos concretos para en esos momentos críticos poder soltarlos, poder decirlos. ¿Por qué? Porque los tengo en mi memoria cercana y poder defender algunos aspectos que normalmente son las claves, porque me van a preguntar para ver si no soy tanto como digo que soy en el currículum. O sea, lo que van a intentar averiguar es esas competencias que en el currículum realmente, pues en un papel no se ven, ¿no? Como os decía al principio, el objetivo de una entrevista de selección de personal es conocer a la persona, ratificar que lo que pone en el currículum es cierto, pero por otra parte, conocerte a ti, cómo vas a responder, conocer los aspectos personales, ¿vale? Y por eso os estoy diciendo que son aspectos críticos que tenemos que tener preparados y ser muy conscientes de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, durante la entrevista debo preparar también las posibles preguntas y respuestas, tanto personales como profesionales, y tengo que hacer un uso de un lenguaje positivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir viendo un poco estas preguntas personales, estas preguntas en general, no solo personales, las preguntas que me pueden ir haciendo, y al final veremos, bueno, pues la importancia que tiene hablar en positivo de mí misma, ¿no? Sobre todo para hacer esa imagen positiva que va a quedar, la impronta, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, pues yo no sé hacer esto, o decir, he intentado siempre tener retos y estoy aprendiendo a hacerlo, por ejemplo. O sea, lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a entrar en un bloque sobre preguntas, para que estos bloques los damos un poquito para que tengáis, bueno, pues alguna pista de las preguntas que se suelen hacer en entrevista, ¿de acuerdo? Bueno, las podéis echar un ojo. Normalmente puede haber preguntas sobre aspectos personales, que era lo que os decía, que son los más competenciales. Suele haber siempre una petición de alegato, o sea, hábleme de sí, o sea, háblame de ti, cuéntame quién eres, lo que quieres, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos preparado, porque si no, pues, bueno, en la presentación lo habéis hecho muy bien, la verdad, habéis empezado a contar quiénes sois, lo que habéis hecho, pero tener en cuenta que los datos objetivos ya los tienen. ¿De acuerdo? Quieren ver cómo os expresáis, qué destacáis de vosotros mismos. Entonces, aquí tenemos que destacar lo más bonito, evidentemente. Tener en cuenta que si nos hacen un regalo, ¿no? Imaginaros, nos hacen un regalo sin envolver, nos lo dan directamente, o nos hacen un regalo envuelto en un papel de seda, con un lazo y nuestro nombre puesto fuera. Normalmente me gusta más el que viene envuelto en papel de seda,
Con eso os quiero decir que en este caso, vosotros y vosotras como candidatas sois el regalo. No es cuestión de mentir, pero sí es cuestión de dar la imagen más positiva de mí misma que pueda. Y esto, dices, bueno, pero entonces yo que tengo que ser una actriz o ser un actor o no, pero tenéis muy poco tiempo para venderos. Ya os irán conociendo si pasáis el proceso de entrevista. Y en este poco tiempo, estos detalles son muy importantes. Tanto la imagen, cómo digo las cosas, con un discurso estructurado, la concreción. ¿Vale? Entonces, es muy importante preparar este alegato. Háblame, ¿qué diríais si en la entrevista os empiezan, háblame de ti misma? Es difícil, ¿eh? Es difícil apuntar con lo que se dice y que lo que se diga hable bien de mí, ¿eh? Muy importante. Vale, entonces, bueno, pues veis que algunos aspectos personales serían para conoceros más en profundidad. Por ejemplo, ¿cómo te insertas en un equipo de trabajo o en el currículum? Aquí me pueden preguntar en el currículum. Decías que trabajas muy bien en equipo. Ponme un ejemplo de una situación en la que se haya dado esto o por la que tú hayas visto que trabajas bien en equipo. Y aquí le tienes que contar, en este sentido tenéis muchas ventajas. Os tengo que decir que yo un poco, cuando estábamos preparando el material que queríamos que tuvierais, que pensamos que fuera útil, la verdad que sí que nos salían muchas ventajas porque por vuestra práctica profesional deportiva, todas esas, muchas de las competencias que la empresa quiere de vosotros y de vosotras, las estáis practicando y se presuponen en un deporte. Entonces, vais a ser mucho más creíbles. Aunque sea un deporte en solitario, tenéis un equipo por detrás, pues un preparador, una preparadora, otros compañeros o compañeras que practican también ese deporte en solitario. Tenéis muy claro el tema de la competición, del control de la emoción, el control de vosotras mismas, el reto. Entonces, en este sentido tenéis, la verdad, que ventajas. Prepararlo bien porque sois un perfil muy apetecible, ¿vale? Lo que la empresa va a ver por detrás es que estáis entrenados y entrenadas en este tipo de habilidades personales que tanto valoran. Entonces, bueno, pues con que os leáis un poquito pues este tipo de preguntas y sepáis contestar con preguntas, con respuestas incluso de vuestra práctica profesional deportiva, pues valdrían y son respuestas que os van a beneficiar normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, preguntas sobre formación. Estas son muy fáciles, son las curriculares. ¿Por qué? Pues porque son cosas que yo sé muy bien de mí misma y normalmente pues, las he reflexionado, las he puesto en un currículum, he pensado que pongo, que no pongo. Aquí, por ejemplo, me puedes colocar, pues, ¿por qué dejaste de estudiar? Si lo has hecho o qué te aportó personalmente, o aquí me pueden meter, por ejemplo, si yo le preguntara a un profesor tuyo qué crees que me diría de ti como estudiante, como persona, y ya volvemos a enganchar con lo que os decía de que lo que quieren realmente es que le digáis la motivación, o sea, los aspectos personales, ¿vale? Aunque les estéis contando vuestro currículum, lo que quieren saber es por qué estudiasteis eso, porque claro que lo habéis estudiado y ya lo saben. Entonces, es el momento en comprobar vuestras motivaciones personales, vuestra visión. Pues yo hice, imaginaros, respuesta, esta es verídica también, yo hice un máster, pero realmente es que fue una pérdida de tiempo. Por favor, no hagáis ese tipo de comentarios. Poner en valor lo que habéis hecho. Que ese máster fue una pérdida de tiempo, que en el fondo piensas eso, bueno, pues en el fondo puede que sí, pero no lo digáis porque es un tiempo que has invertido, una especialización. Una persona en un proceso de selección de personal de alta dirección, pues soltó esta joyita. O sea, y entonces dices, madre mía, si está haciendo... O sea, da una imagen negativa realmente, ¿no? Y tiene el máster. Entonces, si lo hubiera defendido de otra forma, dices, vale, tiene un máster, ok, y le pones una icurra, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado, ¿vale? En cómo defendéis todo lo que habéis hecho. Luego, por ejemplo, preguntas sobre intereses y aspiraciones. Bueno, os las pueden hacer, son sobre el puesto, os pueden preguntar aquí, bueno, pues normalmente las preguntas sobre salario, sobre condiciones,
como cuando quieres ganar, etcétera, suelen dejarlas para el final de la entrevista, ¿vale? Pero os las pueden preguntar. Tened en cuenta que os pueden preguntar lo que quieran. Otra cosa es cómo respondéis y cuál es vuestra actitud al responder a este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que preparar muy bien pues los intereses y las aspiraciones. Normalmente el salario, a no ser que tengáis un dato concreto y que ya, bueno, suele haber horquillas, suelen publicar en las ofertas, suelen publicar horquillas de salario, entonces tenéis una aproximación, pero si no, siempre os podéis ir a convenio y a una imagen de que, bueno, según vaya creciendo en responsabilidad en la empresa, podré ir aumentando este salario, o si estáis dispuestos a trabajar con un fijo y un variable, pues decirlo, porque también da una imagen de vosotros mismos, pues de crecimiento profesional, de que estéis seguros de que vais a lograr objetivos, etcétera. Entonces, bueno, darle una pensadita a estas preguntas sobre intereses y aspiraciones. Si tenéis alguna duda, lo que os decía al principio, podéis preguntarnos después de esta sesión un poco alguna duda que os surja sobre alguna pregunta, sobre cómo voy a responder yo a esto, pues porque cada uno y cada una tenemos nuestras particularidades, evidentemente, nuestras necesidades y nuestras aspiraciones. Entonces, bueno, pues si os surge alguna duda concreta, siempre podemos trabajarla con vosotros a nivel individual. Vale, bueno, pues otro bloque de preguntas es sobre experiencia profesional. Estas son las curriculares, ¿vale? Pero a la vez os pueden incorporar preguntas sobre aspectos personales, ¿vale? Por ejemplo, una que se nos ocurría era que, dado que vuestro perfil, si el trabajo no está relacionado con el deporte que practicas, ¿qué te ha llevado a dejar el deporte profesionalmente y a dedicarte a esto otro? ¿Vale? Si el trabajo al que aspiráis no está conectado con el tema deportivo, esta sería una pregunta que yo por lo menos haría, ¿vale? La tenéis que defender. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues dar una respuesta, digamos, coherente, que hable bien de vosotros y de vosotras, una respuesta que les diga que vais a ser buenos profesionales, en fin, una respuesta que les diga vuestro compromiso con ese proyecto profesional, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os hemos puesto algunas preguntas un poco más, bueno, pues conflictivas, ¿no? ¿Crees que te vas a sentir frustrado o frustrada en el desempeño de este puesto de trabajo, ya que no es tu pasión? Aquí nuevamente estamos hablando de experiencia, pero me están preguntando por competencias personales, o sea, me están preguntando por mi frustración, por mi capacidad de frustración, por cómo yo voy a desempeñar ese puesto y si voy a estar amargadito de la vida o voy a estar súper contenta porque a pesar de que he dado un giro, he cambiado el objetivo profesional, pues es algo que me apetece mucho, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí os damos algunas claves. Estas preguntas son reales, las que os lanzan, o sea, estas preguntas que os damos como ejemplos están sacadas de entrevistas reales, de procesos de selección reales, o sea, que no son inventadas ni porque nos haya parecido mejor ponéroslas. Entonces, bueno, pues os puede dar una idea de qué os pueden preguntar. Luego, sobre tiempo libre, pues también, y aquí, a ver, muchas veces estas preguntas lo que quieren saber es, no quieren saber si realmente, yo qué sé, si en vuestro tiempo libre leéis mucho. Quieren saber por qué leéis mucho, si eres una persona poco activa o si eres una persona que te interesa mucho la cultura, o sea, más que la respuesta en este sentido, es cómo defendéis esa respuesta, igual que siempre lo que os estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde sueles leer las noticias? Pues si tú le dices que sueles leerlas en internet, que sueles usar un buscador de noticias de tal, le estás hablando de tus competencias tecnológicas, ¿vale? ¿Me explico? O sea, más allá de la respuesta que tú le des, del contenido de la respuesta, lo que les interesa es cómo defiendes tú eso y qué pistas le das sobre cómo eres. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo que soy una persona súper activa, muy competitiva, que me encanta practicar escalada, por ejemplo, y que, bueno, que dedico un montón de fines de semana a irme de escalada y tal, y me preguntan, ¿y a qué se dedican tus amigos? Y digo, no, mis amigos tienen un club de lectura. Estoy exagerando, pero entonces, claro, aquí hay algo que no casa, ¿no? O no es verdad lo que me estás diciendo, o no tienes muchos amigos, o
A ver, entonces, que más allá de lo que la pregunta que me estén haciendo literal, están explorando mi coherencia personal, mis actitudes, si soy una persona, o sea, mis competencias, en fin, que no son preguntas hechas un poquito ni al azar, son preguntas muy preparadas, ¿vale? Igual es porque en las competencias que han definido para el puesto de trabajo necesitan a una persona que sea súper activa, muy dinámica, ¿vale? Entonces me van a preguntar y depende de lo que le diga, si yo le digo que en mi tiempo libre sobre todo lo que hago es leer, que lo que me encanta es sentarme en una hamaca en la playa y leer, que ese es mi ideal, pues no les voy a valer. O sea, en esa competencia de persona activa me van a puntuar muy bajito. ¿De acuerdo? Entonces, no son preguntas que son importantes. No siempre las hacen, ¿eh? También es cierto que no en todas las entrevistas las hacen. Y hay un blog que sí que me interesa mucho que conozcáis, que es el de preguntas sobre relaciones familiares y vida privada. A ver, me pueden preguntar cualquier cosa. Normalmente, pues hábleme de usted o es cierto que no pueden descartarme de un puesto de trabajo por razones ni pues opiniones religiosas, opiniones políticas, ni por mi vida familiar, por ejemplo, por mi sexo, no pueden descartarme, pero de una manera o de otra pueden hacerme preguntas para llegar a tener esta información. Normalmente no las hacen directamente, sobre todo si son empresas, pues que os voy a decir, por ejemplo, pues Adecco o empresas de trabajo temporal o gabinetes de empresas de selección de personal, no nos las van a hacer directamente, pero indirectamente sí. Y además, si alguien me llegara a hacer esta pregunta, directamente es para controlar, para ver qué es, cómo respondo yo a esto, ¿vale? ¿Cuál es mi actitud? Si pongo una actitud agresiva, o sea, realmente no tienen por qué querer saber qué es lo que yo pues pienso pero sí que quieren saber cuál es mi respuesta, cómo respondo yo, cuál es mi actitud. Pues yo, por ejemplo, hay algunas entrevistas que son muy agresivas porque pues son para puestos de trabajo que suponen mucha tensión, pues de altas negociaciones o pues simplemente un puesto de comercial, en el que, por ejemplo, los comerciales de puerta fría tienen un nivel de ansiedad, tienen que tener un nivel de control de ansiedad y un nivel de agresividad bastante alto, ¿vale? Entonces, a estas personas les van a hacer preguntas pues complicadas y también del ámbito personal. Entonces, no tengo por qué responder. Lo que van a valorar muchas veces es cómo hago esa respuesta. Si la respondo de una forma no agresiva, una forma en la que, pues por ejemplo, mira, esta pregunta que me haces, pues no entiendo qué tiene que ver con el puesto de trabajo, por ejemplo, y no tenéis por qué responderla. Y bueno, pues si no te importa, pues no lo voy a responder. Entonces, les estáis diciendo con eso que, bueno, pues que sois unas personas que defendéis vuestra intimidad y que sois capaces de responder de una forma positiva a situaciones complicadas y a preguntas complicadas. ¿Vale? Por tanto, siempre que sean entrevistas hechas por profesionales, normalmente no os van a hacer este tipo de preguntas. Y si os las hacen, van a buscar ver cómo respondéis, más que la respuesta. Ahora, si es una empresa muy pequeñita en la que la pregunta te la hace, pues no sé, el encargado o el dueño de un comercio o tal, puede que sí que te lo pregunten directamente. Y bueno, podéis responder o no. Y ellos no van a tener ningún empacho en preguntaros, aunque sean preguntas que sean, bueno, pues muy comprometidas o que pues sea ilegal descartarme como candidato, pues por ejemplo, pues por mis creencias o por mis afiliaciones políticas, en fin. Pero bueno, hacerlas las pueden hacer, que sepáis que me las pueden hacer. La clave está en cómo hacer frente a esas preguntas. Primero, si no quiero responderlas, para no responderlas. Ahora, si queréis responderlas, sois libres de hacerlo, evidentemente. Y sí que os diría que corréis más riesgo, ¿vale?
Entonces, y también os digo que si, por ejemplo, quieren saber vuestra condición familiar o si tenéis, estáis criando, estáis en época de crianza de hijos o hijas, de una manera o de otra van a averiguarlo al final. Bueno, hay muchísimas personas que directamente lo comentan. Yo aquí lo que os diría es que si seáis prudentes, que deis la información justa sobre vosotros mismos y que siempre estéis seguros de que la información os va a beneficiar. Si corro riesgos es mejor, bueno, pues mantenerse un poco más, digamos, no obviar la respuesta, pero sí dar una respuesta, digamos, políticamente correcta, ¿de acuerdo? Una respuesta adecuada a cualquier tipo de interés. Vale, vale. Preguntas que no se deben hacer. Pasamos... Ay, un momentito, que se me ha saltado. Vale. Preguntas que no se deben hacer. En la última parte de la entrevista os comentaba que va a haber preguntas, os van a dejar hacer preguntas, ¿vale? Estas son las que no deberíais hacer nunca, por favor, ¿vale? Desde que te han hecho la entrevista, aunque sea una persona que conozcáis, ¿de acuerdo? Aunque sea una persona que conozcáis, sois un candidato más. Sois un candidato, una candidata a evaluar y os están evaluando. No se ha terminado la entrevista. Por ejemplo, ¿qué te ha hecho la entrevista o qué te ha parecido mi candidatura? Cuál es el salario del puesto, es mejor preguntar por las condiciones laborales. Si no lo conocéis, aunque ya os digo que normalmente siempre nos dan una horquilla de salario. Suelen publicar entre qué salario es o aquí normalmente no os van a pagar por encima del convenio, entonces tenéis que ir al convenio de ese puesto y ver en qué ámbito os movéis, o sea, cómo regula el convenio, ¿vale? Yo, esta no es una pregunta que haría en la primera entrevista. Normalmente es una pregunta que se hace en la segunda entrevista, si hay tercera, o sea, y ya cuando se están cerrando, condiciones. Es decir, ¿cuál es el objetivo de no hacer esta pregunta? Que no parezca que tu interés por el salario es mayor que por el puesto. Y es lo que van a leer entre líneas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ser cautos con esto. Luego, es importante lo que os decía al principio, a la hora de preparar la entrevista y ya saliéndonos del bloque de preguntas, sería importante ver el lenguaje en positivo. Es decir, ver cómo transformar en positivo algunas expresiones que solemos usar de forma negativa, ¿vale? Aquí os damos algunas claves. Bueno, aunque parezcan algunas un poco redundantes, tenerlo en la cabeza, sobre todo el tema de la motivación. En las respuestas, intentar no empezar con un no sé, no me gusta, no he podido hacerlo nunca, ¿vale? Y tener en la cabeza todo este lenguaje positivo que son claves de respuesta, que van a crear una impresión positiva de nosotros mismos, ¿vale? Tanto el lenguaje como las expresiones, como el no verbal. Mirad, de aquí os voy a poner un ejemplo. Voy a hacer un poco de teatro, ¿vale? Voy a ver, por ejemplo, voy a intentar hablar en positivo, ¿no? Y un candidato en positivo y otro en negativo. A ver qué os parece la diferencia. Por ejemplo, hola, soy Ana Isabel Pascual y soy una persona que soy muy optimista y muy activa. Y normalmente tengo muchísima energía y estoy muy motivada para este trabajo, ¿vale? Ese es un candidato. Y ahora os voy a hacer un ejemplo de otro candidato. Hola, soy Ana Isabel Pascual y soy una persona súper optimista, que tengo muchísima energía, soy muy dinámica. Vale, entonces, para que veáis la diferencia, yo creo que la primera candidata no se le cree y a la segunda sí. Y he dicho lo mismo, ¿vale? Y lo he dicho en positivo. Pero, además del positivo, tengo que tener en cuenta otros aspectos como son el tono, la sonrisa que se ve, se oye, aunque sea en diferido. Mirad, no me estáis viendo, pero lo estáis escuchando, ¿no? Entonces, hay que hablar en lenguaje positivo y también tener el no verbal en positivo,
¿vale? Porque transmitimos, evidentemente a la primera candidata no le habréis creído que sea una persona muy activa, o por lo menos en ese momento no estaba muy activa ni muy optimista, y a la segunda sí, y os he dicho exactamente lo mismo, con las mismas palabras, ¿de acuerdo? Pero creemos más cuando nos lo dicen con el no verbal en positivo también, que cuando nos lo dicen con el no verbal, o sea, que no coincide con lo que me está diciendo el verbal y el no verbal, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado, porque si yo cuento expresiones que denotan motivación e interés, lo tengo que hacer acorde a una actitud y a un no verbal coherente con ese discurso, ¿de acuerdo? Porque si no, van a creer al no verbal, o sea, lo fiable es el no verbal. Es a lo que creemos. De hecho, en este pequeño role-playing que os he hecho, seguramente no habréis creído a la candidata en el que el no verbal no iba acorde con lo que yo estaba diciendo, ¿de acuerdo? A las frases que he dicho. Entonces, es importante usar un lenguaje en positivo, pero que esté en concordancia con mi tono, con mi expresión, con mi mirada, con mi sonrisa, ¿de acuerdo? Porque esto nos lo van a evaluar, ¿vale? Luego, lenguaje en positivo. Expresiones que denotan seguridad. Bueno, pues estas son expresiones que, bueno, pues que os damos un poco para que tengáis en cuenta, que las podéis usar, pero casi me interesan más estas otras, que estas son las que nunca debéis usar. Pues tengo poca experiencia, no sé si sirvo, y de verdad que es que no nos las hemos inventado. Están sacadas de entrevistas reales de trabajo. Entonces, pues no estoy segura de que voy a poder con esto, tengo poca experiencia en esto que me estás preguntando, ¿vale? Intentar, por favor, obviar estas expresiones. Ensayar delante del espejo, ensayar respuestas y, por favor, esa imagen de fuerza, de positividad, de motivación, la vamos a dar no solo por lo que digamos, sino por cómo lo digamos y porque esté acompañado por digamos, un lenguaje en positivo, ¿de acuerdo? Esto, si llegamos a decir, pues me asusta a afrontar este reto, imaginaros, eso nos lo van a marcar en fosforito. O sea, y lo van a tener muchísimo en cuenta, ¿vale? Van a decir, es un candidato que no no enfrenta el riesgo, ¿vale? No tiene un buen afrontamiento del riesgo. En vuestro caso, no creo que esto se dé. Ya os digo que todas las competencias que ha ido adquiriendo en la práctica del deporte van a ir a vuestro favor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no creo que pase. Y bueno, y ya por fin pasamos a las claves que os queríamos dar para después de la entrevista, ¿de acuerdo? Es muy importante que nos paremos a reflexionar y sobre todo lo que sí que os diría es que en la primera entrevista, o sea, que ensayéis entrevista con entrevistas reales, porque la primera entrevista no debería ser la que más os interesa, para que vosotros mismos os evaluéis. Entonces, claro, si la primera es la que más me interesa, no la voy a hacer muy bien. O sea, ensayo y error, ya sabéis cómo va esto. Entonces, es importante que intentéis hacer alguna entrevista que igual no os interese tanto y que os presentéis a puestos de trabajo que no os interesen mucho o que seguramente os van a llamar a la entrevista, por ejemplo, en puestos de comerciales o así suele ser, y que ensayéis entrevista, ¿vale? Entonces, es importante que después de la entrevista hagáis esta reflexión, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha sido tu comportamiento? Y que os hagáis estas preguntas, bueno, estas son algunas, ¿no? De las que igual os pueden ayudar a reflexionar, ¿de acuerdo? ¿Qué errores pensáis que habéis cometido? O si te sorprende alguna pregunta difícil, preparártela. Bueno, de todas maneras, no todas las entrevistas son entrevistas en profundidad, no todas las entrevistas son entrevistas muy complicadas, pero sí todas son una prueba, ¿vale? Y sí todas es muy importante tener claro que las tengo que preparar y que
me van a valorar por lo que digo, por cómo lo digo, por si muestro interés, si muestro un aspecto positivo, si muestro con mi tono entusiasmo, ¿de acuerdo? Entonces, ya os he dicho desde el principio que iba a ser como el mantra, ¿no? Que os iba a ir repitiendo porque sí que me interesa que fijéis algunos conceptos de los que estamos hablando porque sí que realmente son fundamentales para hacer una buena preparación de la entrevista. Vale, al final os hemos puesto unos vídeos interesantes sobre entrevista. ¿Para qué? Para que podáis consultar. Hay muchísimas fuentes sobre el lenguaje no verbal. Mirad, por ejemplo, nos dice, bueno, pues qué es lo que se tiene en cuenta con el lenguaje no verbal, ¿vale? Pues la mirada, bueno, yo sí que os diría que sobre la postura os mantengáis cómodos y cómodas y que intentéis refugiaros en el respaldo de la silla y, bueno, que independientemente de que crucéis o no crucéis la pierna, de que hay algunos temas que son un poquito más intrascendentes, pero sí es muy trascendente pues la mirada, la concentración, que estoy siendo positiva, siendo sonriente, por ejemplo, ¿de acuerdo? El lenguaje corporal. Entonces, bueno, os hemos puesto algunos vídeos que os pueden dar claves sobre entrevistas. Y al final, esta sí que sería interesante, la entrevista de trabajo en busca de la felicidad, porque aquí es un alegato sobre, además, bueno, pues en clave de película, que siempre es más chulo verlo y tal, sobre cómo darle la vuelta a una situación horrorosa y cómo ver que realmente se puede hacer, porque le contrataron. O sea, el tema es que después no sé si habéis visto la peli, pero le contrataron, ¿no? a Will Smith en este puesto de trabajo. Y entonces, bueno, pues cómo salir de una situación imposible que se puede, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en principio este era un poquito el recorrido que hemos hecho sobre los puntos los puntos que nos parecían igual más importantes a tener en cuenta en la entrevista. Las consultas individuales podéis seguir haciéndonos, os lo comentaba en la presentación, que Caco igual ha venido un poquito más tarde y no ha podido escucharlo. Las vamos a hacer a través de este email, de este teléfono con mi compañera Olimpia, pero que sepáis que vamos a estar las 4 un poco, bueno, pues trabajando en conjunto, en equipo, ¿no? Que, bueno, pues siempre es más enriquecedor, pero bueno, que el contacto va a ser Olimpia. Entonces, os ponéis en contacto con ella y podéis hacernos cualquier consulta, ¿de acuerdo? Podemos estar, pues, tanto Olimpia como Rosa como Isabel. Vale, ahora me voy a ir a ver si soy capaz de ponerme en formato para que me veáis, ¿vale? Aquí. Ana, te vemos siempre, ¿eh? Sí, sí. Me veis siempre y la transparencia también. Todo. Vale, que me veis aquí abajo. Vale, perfecto. Vale, bueno, y ahora sí que es el rato para que nos comentéis lo que os parezca, porque, a ver, he ido un poquito rápido para tener este momento ahora de consultas, ¿vale? Sí que es verdad que os hemos dado mucha información, pero los conceptos clave yo creo que quedan fijados, ¿vale? Decir que pueden ser que vais a tener una entrevista en la que os van a observar, ¿vale? Cada una de las respuestas y cómo las dais, que me la tengo que preparar y que cuanto más información previa tenga sobre la entrevista y sobre el puesto de trabajo, mejor voy a orientar mis respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, esas serían un poquito las claves. Entonces, bueno, ahora sí que me gustaría que me hicierais o que nos hicierais las preguntas que queráis o, bueno, a ver, que sea un poco participativo. ¿No surge? No, en principio. Bueno, yo... Bastante claro. A ver, venga. A ver, la mano, venga, vamos a levantar la mano. Di, Manol. No, en principio bastante claro, o sea, un contenido bastante potente, o sea, no me esperaba en una entrevista que se evaluaran tanto contenido y eso un poco sorprendido y bueno, habrá que trabajar en ello para un futuro. Sí, Manol, es muy importante prepararlas porque realmente muchas veces, o sea, os lo he puesto en la primera transparencia, el error más grande es no prepararlas porque vamos un poco así a lo que salga, o sea, vamos con lo opuesto, ¿vale? Pero nos vamos a encontrar a personas muy entrenadas en entrevista.
y personas que van a valorar muy bien cada una de tus respuestas. No es meteros miedo, ¿vale? Pero sí que es importante que yo sea consciente de que las respuestas que doy van a ser tenidas en cuenta y puntuadas. Y, por tanto, bueno, no cuesta mucho y eso sí que os diría que es importante que las entrenéis, que entrenéis entrevista. Lo que os decía, igual con alguna que os interesa menos y os vais a ver, ¿vale? Y además, todos los entrevistadores y entrevistadoras no tienen el mismo tipo de percepción y de entrenamiento. Quiero decir, os podéis encontrar una variedad amplia. Eso sí, si vais a hacer una entrevista con una empresa mediana grande que tenga departamento de recursos humanos, con una empresa de selección de personal, con una empresa de trabajo temporal, aquí sí que os vais a encontrar una entrevista como la que decía Bárbara, ¿no? Que habías hecho en algún momento que era potente. Sí. Hola. Hola, Bárbara. Sí, yo me he visto, pues esto, en la que te comentaba, me he visto muchas de las cosas que decías, a mí me pasó. Pues, sí. Por ejemplo, de aspectos negativos me lo preguntaron. Sí que es verdad que era un puesto que tampoco me apasionaba y creo que lo expresé demasiado. O sea, me iba bien por el dinero y porque no era un puesto muy motivante ni que quería quedarme toda la vida. Entonces, es verdad. Y lo que dices de que hay que pasar entrevistas es que pues es como te entrenas, ¿no? Como nosotros nos entrenamos para luego ir a competir, pues yo creo que es igual. Es verdad que puedes prepararlo antes, pero que si nunca lo vives, yo me sorprendí, porque todas las que había hecho hasta entonces eran mucho menos informales, pues que el entrevistador era alguien no preparado como tal, y a esa a la que fui aluciné. O sea, dije, ¿qué es esto? O sea, no me lo esperaba, vaya. Sí, sí. Bueno, y también os voy a decir una cosa. Si os preparáis entrevista, porque hay muchos candidatos que nos suelen decir, a ver, pero es que parece que van a saber que nos la hemos preparado, ¿no? Entonces, no es algo que van a contar como algo negativo. Van a pensar qué interés tiene esta persona tan grande en este puesto que se la ha preparado, ¿vale? O sea, no es algo negativo preparársela, ni que se vea que te la has preparado. ¿De acuerdo? O sea, es algo que van a valorar como interés. Entonces, en la competencia de interés os ponen un puntito más, ¿vale? Eso es. Entonces, bueno, sí que es importante por lo menos tener esta visión de la necesidad de preparar y, sobre todo, sí que quería que, no sé si se ha oído muy bien cuando se estaba haciendo el role-playing del verbal y el no verbal, ¿vale? Sí. Este teatrillo que he hecho, que es muy importante que nos van a creer, o sea, la veracidad es del no verbal, ¿vale? El no verbal es lo que les va a indicar si estáis siendo sinceros o sinceras, es lo que se van a quedar con el no verbal. Entonces, ahí sí que es muy importante que acompañéis, si estáis diciendo que sois entusiastas, pues con una sonrisa, con un tono de seguridad. Y esto es lo que os decía, que es importante ensayarlo delante del espejo. O sea, es así, si tenéis oportunidad de ensayarlo con un preparador o una preparadora, pues en este caso, pues como con nosotras, ¿no? Pues lo haremos. Pero si no, lo ensayáis delante del espejo y os dais cuenta, o grabándoos, ¿no? Porque ahora que esto de la grabación y de los medios tecnológicos nos está poniendo en onda con la facilidad que tenemos para grabar vídeos y enviarlos y tal, grabaros. Es algo súper útil también. Porque te ves como hazte preguntas, tenéis una batería ahora de preguntas que podéis usar y hacer respuestas a esas preguntas y os vais a ver. No hace falta que ningún entrenador o entrenadora os diga, ya veréis, se ve el no verbal, se ve la sonrisa, se ve la fuerza con que lo digáis. Bárbara, en ese caso que comentas, seguramente detectaron tu falta de interés. En el puesto, lo detectaron y entonces pues no fuiste una candidata que pasaste el filtro. Yo sí que os diría que si no tenéis interés en el puesto, intentéis pasar igualmente la entrevista y después que seáis vosotros o vosotras las que digáis que no.
¿vale? O sea, que intentéis pasarlo como si fuera el puesto de vuestra vida, porque ahí sí que vais a valorar vuestra capacidad de contar de una forma que quieren escuchar, ¿no? De entusiasmo, de motivación, de que sois la mejor candidata o candidato para ese puesto, ¿vale? Es algo que suele resultar útil como entrenamiento. Caco, no sé si tienes alguna si algo que te ha llamado la atención. No, bueno, es que como no tengo ningún tipo de experiencia sobre esto, Sí. la verdad es que te sorprende que es que te miran con lupa todo, ¿no? Entonces, sí. Sí que es verdad que lo que decías, que preparar una entrevista a mí me parece como, no sé cómo decir, como, mira este que se prepara, que es el mejor, pero claro, el que está enfrente, igual, yo pienso, pues igual que no se la prepare y que sea más de otro. Es tan raro. No te escucho muy bien. A ver. Que digo que... Sí, ahora, sí. Que sorprende el hecho de que te miren tanto, ¿no? Con lupa. O sea, o sea, yo soy una persona más, digamos, honesta, a la que le gusta escuchar cómo es, que luego el que está enfrente, somos un tipo de cosas. Entonces, claro, tienes que llegar a esa persona que tienes enfrente. Es muy raro. Eso es. Y además, eso es. Pero tenéis que ser conscientes que es la realidad. O sea, es una prueba, ¿vale? Es un examen. Entonces, en ese examen te están valorando y te están evaluando. Y no solo los aspectos curriculares, lo que os decía de vuestra experiencia, vuestro currículum, sino los aspectos personales. ¿Por qué? Porque si solo quisieran saber vuestros aspectos curriculares, con el currículum sería suficiente. No se harían entrevista. ¿Vale? Entonces, lo que quieren sacar en la entrevista es, a ver, Caco, pero ¿tú cómo eres de verdad? ¿Vale? Quieren conocerte. ¿Y tú qué me puedes ofrecer que no me ofrezcan otros candidatos? O sea, ¿por qué te tengo que contratar a ti? Que esta suele ser una de las preguntas que nos hacen. ¿Y por qué a ti y no a otro candidato que tengo aquí fuera 25 esperando para hacer la entrevista? ¿Vale? Entonces, y tienes 20 minutos o una hora para convencerles de que eres a ti a quien tiene que contratar. ¿Vale? Y al final les convencemos por aspectos personales, porque si fuera solo por currículum, ya habrían hecho ya la selección. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es importante tenerlo en cuenta. Que no suponga una losa, ¿vale? Porque es así, hay que asumirlo y vosotros, yo imagino que haríais lo mismo. Imaginaros por un momento que montáis una pequeña empresa y necesitáis contratar a alguien, pues no sé, me lo invento, para que os ayude con la captación de clientes. ¿Vale? ¿Seleccionaríais a esa persona de la que va a depender vuestro patrimonio personal, el crédito que pidáis para montar la empresa? ¿La seleccionaríais por currículum? No, querríais conocerla, evidentemente, porque os jugáis vuestro patrimonio, vuestro crédito, vuestro dinero, vuestra empresa. Entonces, claro, la manera es primero saber si alguien de los que conocéis la conoce para tener confianza en esa persona, que es lo que van a hacer también, buscar en redes sociales si os conocen de alguna manera o tienen alguna persona que os conozca, van a preguntar por vosotros, ¿vale? Y van a intentar ver si eres la persona que a la empresa, porque el objetivo de la empresa es la rentabilidad, es decir, si tú vas a aportar rentabilidad a esa empresa. Entonces, es lo que van a valorar. Y si te vas a integrar bien en la empresa, pues en la cultura de la empresa, en el equipo, porque ellos conocen el equipo de trabajo y quieren saber si tú eres una persona que te vas a integrar bien en ese equipo de trabajo. ¿Vale? Entonces, por eso os decía que una de las habilidades muy valoradas es el trabajo en equipo, evidentemente, pero que esa es una fortaleza vuestra. Yo sí que pienso que si preparáis mínimamente un poco respuestas, tenéis realmente ventajas,
¿vale? Porque se os presuponen competencias personales que al resto de las personas no se nos tiene por qué hacer esa presunción, ¿no? De que soy una persona que soy competitiva, que gestiono bien el estrés, que trabajo en equipo, en fin, que tengo motivación del logro. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, sí que tenéis camino andado, pero tenéis que explicarlo y lo tenéis que vender. Y vender en un tiempo limitado, que es el que tenéis para entrevista. No sabéis cuántos van a dar para hacer cada respuesta. O sea, es posible que estéis respondiendo y que os corten y que os pregunten otra cosa. Entonces, por eso era mi recomendación de que lo que sea importante y que queráis decir, lo digáis desde el principio. Y luego ya iréis explicando, porque en esa explicación os pueden cortar. No sabéis el tiempo que os van a dar. ¿Vale? Y hay otro tema que también es importante, y no os asustéis que no os lo he comentado, que es que hay veces que en las entrevistas muy estructuradas hay poli bueno y poli malo. Esto suele ser habitual, ¿vale? Sí, está el poli bueno, que es el que genera confianza, ¿vale? Y el poli malo, que es el que mete caña, ¿vale? Los dos son igual de buenos y igual de malos, ¿vale? Los dos os están evaluando igual. El poli bueno quiere que te relajes y que cuentes libremente lo que piensas, ¿vale? No, pues es que en realidad no me interesaba mucho esto, tal, ¿sabes? Ese es el poli bueno, el que quiere que cuentes, así, relajándote. Y el poli malo es el que te mete caña. Es habitual, no os preocupéis. Si lo preparáis, vais a salir con éxito de eso. Por mucho poli bueno, o sea, poli malo que haya. Son situaciones que se han preparado, que los entrevistadores las hacen para conocer vuestras reacciones, para conoceros mejor. ¿De acuerdo? Entonces, no os preocupéis. Hay que prepararse, ir muy seguros y muy seguras de lo que vosotros sois capaces de ofrecer y defenderlo. Y con eso vais a lograr por lo menos dar una impresión positiva, dar una impresión de es un buen candidato o candidata. Es posible que al final no os contraten. Bueno, es posible. Eso no quiere decir que no hayáis sido un bueno o buena candidata. Es porque igual otra candidatura, bueno, pues han intuido que puede encajarles mejor. ¿Vale? Pero no hay que desanimarse. Si yo hago una buena preparación de la entrevista, la siguiente me va a salir mejor y voy a hacerlo mejor. Y seguramente al final obtendré éxito. Me he quedado sola. ¿Me oís? Sí. Vale, es que no os oía, me he quedado un momento sola, yo creo que ha sido la conexión. Vale. Bueno, yo os estoy viendo que volvéis a pantalla. Bueno, no sé si tenéis alguna otra cuestión, alguna otra pregunta. Ya sé que en frío es igual, así difícil. ¿Algo que os haya surgido la duda? No. Bueno. No, sí, a mí Bárbara. a lo mejor cómo buscar información de la empresa, ¿no? Una vez... Claro. Aparte de todo lo demás, que también hay que hacer un autoanálisis importante y de reflexión, pero la búsqueda de información sobre la empresa, que ponías el nombre del entrevistador, ahora mismo me dices cómo hacerlo y no tengo ni idea. No es fundamental, por ejemplo, el nombre del entrevistador. Hombre, si lo sé, mejor, porque hasta puedo dirigirme por su nombre. Lo importante, sobre todo, es información sobre el volumen de la empresa, sobre el tipo de cultura empresarial que tiene, ¿vale? Si es una empresa muy competitiva en cuanto a pues, los departamentos que tiene, te puede dar esa información. Esa información la encuentras en Internet. Evidentemente, lo mejor es encontrar a alguien que conozca la empresa desde dentro, evidentemente. Esto es como todo, pues buscas y al final conoces a alguien que pues por lo que me decías tú, pues que ha estudiado en ese colegio o que ha tenido o que tiene todavía o que alguien trabaja, un primo, un hermano, un cuñado, alguien. O sea, esa búsqueda en tus redes personales la tienes que hacer porque eso sí que te va a dar información de primera mano.
¿Que no consigues esa información? Bueno, pues vas con bastante más riesgo, pero eso no quiere decir que no lo vayas a hacer bien. Si no tienes mucha información de la empresa, tú te tienes que hacer una ficha tipo. O sea, decir, a ver, esta empresa, pues es una empresa mediana, de entre tantos y tantos trabajadores, ¿vale? La facturación y eso normalmente son datos públicos que puedes buscarlas. Puedes ver qué tipo de actividades se organizan por sus webs corporativas. O sea, esa información hay que buscarla, cuanto más mejor, pero no podéis ir en blanco, sin haber investigado un poquito, ¿vale? Pues porque os vais a despistar en alguna respuesta fijo, ¿vale? Es importante buscar. Y solo con Internet, en principio, sería suficiente para centrar más o menos. Si tienes más información de dentro, está mucho mejor. Porque imagínate que te dicen, no, te quieren contratar para generar una actividad nueva. Y entonces, claro, las competencias que vas a vender tú van a ser mucho más enfocadas a creatividad, a que eres una persona capaz de conseguir los logros y de impulsar proyectos nuevos. Vas a ser una persona que tienes que vender, que eres capaz de gestionar el trato con clientes, buscar clientes, ¿vale? Y eso normalmente no te lo dicen. Sí, Caco. Caco. Nada, que me tengo que Sí. retirarme, ya me perdonaréis. Vale, muy bien. Oye, vamos a dar a través del chat un link a la evaluación. Está ¿Vale? Si ya, puedes, vale, para que podáis responder. Y es muy cortito y gracias, Caco, por asistir. Bueno, nos tienes a tu disposición. Vale, estaremos en contacto. De acuerdo. Que tengo que ponerme en contacto con vosotros. Genial, vale, pues nada, esperamos la consulta, Caco. Vale, Adiós gracias. y muchas gracias. A ti, hasta luego. Bárbara, lo que te comentaba, que, a ver, tengo compartida la pantalla por si tengo que volver en algún momento a la información que os he dado, por eso tengo aquí, salgo en chiquitín. Vale, lo que te comentaba, que depende cuál sea el puesto y esa información, yo puedo orientar más o menos. En las competencias que yo vendo de mí misma, no es lo mismo que me digan, no, pues es para un puesto de nueva creación que tienes que hacer, o no, es para mantener unas actividades que ya viene haciendo la empresa en verano. Imagínate que vas a entrar por una sustitución para un tema de verano. Entonces, ahí lo que tienes que vender, evidentemente, es tu disposición, que normalmente en época, tu plena disposición, tu gusto por las actividades estivales, en fin. ¿Ves lo que te digo? Cuanta más información tengamos, más podemos adaptarlo. Y Manol, no te escucho. No he dicho nada. No. Pensaba que estabas hablando. Vale. No. Bueno, pues este sería un poco el enfoque general de entrevista. Yo creo que los conceptos generales y más importantes os han quedado fijados, pues los he repetido un montón, ya me podéis perdonar, pero sí que si os surge cualquier tipo de cuestión, de pregunta, de que queréis ensayar, nos tenéis a vuestra disposición. Quiero decir que entrevista se nos hacía difícil el marcarlo todo pues en una horita o así, porque claro, lo importante al final es ponerte tú en situación, ¿vale? Y entonces sí que hemos pensado que en vez de hacer más larga una sesión, lo que sí que os podemos ofrecer son sesiones individualizadas de cómo preparar un poco más el tú a tú, la entrevista. Y es un poquito lo que hemos pensado que iba a ser más práctico. Perfecto, muchas gracias, sí. Ha sido muy interesante. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, os animo entonces a hacer la evaluación, que os la ha dejado limpia en el chat, ¿sí? Vale. Y bueno, pues nada, chicas, si queréis poneros en vídeo para despediros, el resto de asistentes, y nada, que os animo a que participéis en el resto de sesiones. El jueves estará con la sesión de emprendimiento, estarán nuestras compañeras y, bueno, a mí me parece que también puede ser interesante. Y, bueno, ahora están en vídeo. Rosa,
Rosa, saluda. Isabel. Hola. Vale. Hola. Hola. Y el resto del equipo, que es el apoyo tecnológico que tenemos por ahí con las grabaciones y tal, son el resto del equipo. Bueno, pues nada, adelante, mucho ánimo. Es una fase muy importante, pero no imposible de superar, ¿eh? Eso sí que quiero que también os quede, que las entrevistas al final, y además de verdad que sí que pienso que tenéis un camino muy importante recorrido a lo que os estáis dedicando, ¿vale? Que es un valor muy alto en competencias personales, y eso lo debéis vender porque estáis con una gran ventaja respecto a otros candidatos. Ok. Y bueno, Muchas pues gracias. Hasta aquí. Vale, venga, pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Ahora.